Guatemala ya no la tenemos presente, pero eso no significa que no transmita enfermedades. Entonces, los insectos, en el caso del orden Diptera, tienen mucha importancia y muy pocos de ellos realmente afectan la agricultura. De Nematócera que vimos, de Nematócera, Cecidomide es importante. Tipulie no es importante. Bueno, en el caso de la agricultura. Y en el caso de Braquícera que vimos Asílide, que es un depredador, vimos Bombilide, que es un parasitoide. Es decir, en el caso de la agricultura. Ahora vamos a ver cambiar de grupo taxonómico y vamos a ver las moscas verdaderas. Así que pasemos, voy a ver la presentación esta y para hacerles un recordatorio. En Nematócera las antenas son largas, en Braquícera las antenas son estiladas, hay una reducción a 3 segmentos. Y Ciclorrafa que tiene antenas aristadas. Entonces, Ciclorrafa, ese orden, este suborden, el orden Diptera con sus 3 subórdenes, Ciclorrafa, es que tiene unas cosas ahí que uno no quisiera enseñarlas, de verdad que mejor ni las voy a enseñar yo porque tienden a la confusión, tal y como lo que dice aquí. Presenta 2 divisiones, una es si presentan cisófora, si presentan o no presentan, pero ¿qué jodidos es eso? Es una sutura que se encuentra alrededor de la base de las antenas, es bastante complicado y solo necesitan un estereoscopio para verlo, por eso no les voy a dar mucha énfasis a eso. Ciclorrafa entonces reúne a las moscas verdaderas, como moscas, todas son así, moscas verdaderas. Sus larvas son vermiformes ápodas y sus pupas o sus puparios son de pupas coartadas o coartatas. Tienen una sutura trilineal para quisófora y una sutura en la base de las antenas. Aquí en los segmentos de la antena hay una sutura. Pero no me voy a pasar por alto el quisófora o alquiza y me voy a concentrar en las familias de Ciclorrafa, independientemente que no presenten o no tengan la sutura en U alrededor de la base de las antenas. Ingeniero, ¿cómo así? Una sutura alrededor de la base de las antenas. Según esto tenemos la sutura trilineal, esa sutura 15, esa que está aquí, sutura en la base de las antenas. Es bastante complicado, vayamos a ver las familias. Las familias que vamos a ver son la familia 19, Sírfide, es importante, Sírfide, Fóride, las moscas panteoneras, la mosca de los panteones, Pipuncúlide, que reúne las moscas cabezonas, Conópide y Platipécide. Eso es hasta muy raro que se las puedan encontrar en el campo, pero vayamos aquí. La primera familia entonces que vamos a ver el día de hoy es la familia Sírfide. Sírfide es una de las moscas que tienen especies importantes en la agricultura. Primero es que son depredadores, sus larvas son depredadoras de otros insectos, sus larvas. Hay larvas dentro de la misma familia Sírfide que son utilizadas como indicadores de la mala calidad del agua, aguas altamente contaminadas con heces fecales, sus larvas habitan ahí. Y la característica de reconocimiento de Sírfide es esta vena que está aquí. Se llama vena espúrea. Ahorita la vamos a mencionar. Y atraviesa la R y la M. La radial y la medial. Y se llama radial medial. Esta, atraviesa esta. Esta vena que aparece aquí se llama vena espúrea. Y es presente en Diptera sírfide. Esa es la característica. Los sírfidos incluyen a aquellos mosquitos que vuelan como que fueran helicópteros y que son moscas de color verde de arriba para abajo. Tienen esa vena espúrea que está aquí. Vena espúrea.
este doblez o esa vena que atraviesa aquí, la R y la M. Vena espuria. Sírfide son parasitoides, sus larvas son depredadoras, la vena espuria es su característica. Y estos que están aquí son comunes, como les llaman las moscas de las flores. Fácilmente se confunden con abejas, pero tienen la particularidad de que tienen las antenas es típico de moscas. Quiere decir que uno en el campo puede confundirlas con abejas y lo que hay que verles son las antenas. La vena espuria y la subfamilia Eristaline es la que se conoce como colas de ratón. Estas moscas o estas larvas se pueden encontrar en aguas altamente contaminadas con heces fecales. Parece que alguien quiere entrar todavía, Christopher. Perdón, muchachos, los doy respondiendo un mensaje. Ya está. Sírfide o las llamadas colas de ratón. La familia número 20 es la familia Fóride. La familia Fóride, la mosca panteonera. Si ustedes hacen memoria de Ciáride, y hay otra familia haciendo memoria, soy de la familia Ciáride, tiene estos engrosamientos de la subcosta y la radial. La radial. Entonces, en Fóride eso es una característica. Es más, esos insectos pueden confundirse con los llamados fungus gnats, los ciáridos, que son curvados o jorobados y tienen esos engrosamientos a la altura de la R y la subcosta y la radial. Así, de donde surgen las venas esas, Fóride, la familia Fóride, conocidas como las moscas panteoneras. Se les encuentran animales muertos en la vegetación en descomposición en los mausoleos, las moscas de los panteones. Así. Engrosamiento entre la subcosta y la radial. Y también se pueden encontrar. Miren, muchachos, qué bueno que saqué esa de los fóridos. Fórides se consideran una plaga de las colmenas, porque acostumbra a sacar, se llama cleptoparasitoide, porque entra a las cajas de colmenas a saquear las cajas, entra a sacar las larvas de ahí y comérselas, aunque es un depredador de esos insectos, se considera como plaga en los apiarios, porque nadie va a querer que saquen las larvitas que están ahí de las abejas. Este es un fórido que yo tomé en el cacao de Guatemala. Acuérdense, miren la subcosta y la radial engrosadas al margen del ala de la costa. Fóride. Otra característica que pudiera tener ahí que son los fémures de los tres pares de patas, tienen fémures ensanchados. Fémures ensanchados. Se reproducen en desagües, en basura, en reciclajes, etc. Sí. Las radiales. La subcosta y la radial. La siguiente familia es la familia Pipunculidae. Estos son parasitoides de Hemiptera, de Hemiptera en general, Cicadélide, Delphacide y Cercópide, principalmente, Pipunculidae. Aquí les dejaría yo que ustedes se le pongan cuál es la característica de reconocimiento de esa familia. ¿Cuál es la característica? A ver si nos están durmiendo. Tal vez el tamaño de los ojos. A ver, otro que quiera opinar ahí. Las venas. De todas maneras lo vamos a saber. El que pensó en la cabeza, esa es la característica. Se les llaman moscas cabezonas, porque la cabeza es, en proporción al cuerpo, es muy grueso o grande. Cabezas, y siempre es de color rojo, dominado por los ojos. Como los ojos están separados por una pequeña línea, se llaman dicópticos, se recuerdan. Entonces,
las moscas cabezonas. Ahí sí, moscas cabezonas. Son parasitoides de Hemiptera. La familia número 22 es la familia Conopide. Tiene cierto mimetismo con avispas. Esa es la característica, reconocimiento. Antenas prorectas y el cuerpo similar o parecido a una abeja. También son parasitoides, pero son parasitoides de avispas y abejas, de ahí por eso es la forma que tiene. Antenas prorectas y son parasitoides. Antenas prorectas de otros himenópteras, aunque este es díptera, parasitoides de himenóptera. Antenas prorectas y cuerpo similar a una avispa. La siguiente familia es la familia Platypecidae. Esos son raros de encontrar. Se puede confundir con Pipunculidae, pero no tienen esa división exacta en los ojos. Los ojos también, la cabeza es grande, pero la división entre un ojo y otro es más separada que en el caso de Pipunculidae, que abarcan completamente la cabeza. Eso es una. Y la otra característica es que a la altura, acuérdese que la parte media del ala es la parte medial. Hay una vena que no alcanza a tocar el margen y se curva antes de tocar el margen del ala. Quizá, Platypesi, se confunde con Pipunculidae, pero la separación en la cabeza es un poquito mayor. También son jorobadas, pero presentan un doblez en la vena media que toca el margen del ala. Esa, la vena media. La vena medial 1. Se curva la vena medial en Platypesi. Nos vamos a ir aquí a la otra, a las siguientes familias. Estas tienen la sutura alrededor de la base de las antenas y reúne una serie de familias que en uno de los segmentos antenales tienen una sutura, pero eso es muy difícil de localizar. Son bastantes familias. La siguiente familia aquí, por eso es de que la cantidad de familias que vamos a ver es parecido a Coleóptera, desde Agromyzidae hasta Chloropide. Son las siguientes. La familia número 24 es la familia Agromyzidae. El término que aparece ahí, pónganle atención, especies sibling, se aplica para todos aquellos individuos dentro de una misma familia que pueden confundir la especie. Ingeniero, ¿cómo así? Resulta que la mosca minadora es una especie sibling. El género Cytophilus es una especie sibling, porque está Cytophilus seamais y Cytophilus oryzae. Son idénticos. Y la única manera de separarlos es a través de la genitalia. Entonces también se les da en llamar especies genitálicas. Las especies genitálicas son aquellas que únicamente para poderlas identificar debe utilizarse el ediago o la genitalia femenina, extraerlos y compararlos para poderlos identificar. Entonces, la familia Agromyzidae reúne el género Liriomyza, que es la mosca minadora. Es una plaga bien importante en Guatemala en muchos cultivos. Uno de ellos es de importancia porque es de exportación, es el cultivo de arveja china. Agromyzidae es un problema. Liriomyza huidobrensis es la especie que causa problemas. Pero ¿cómo son los agromícidos? Aunque presenta características en las alas que permiten diferenciar a estas mosquitas de otros moscos, una característica que tienen diferencial a otros individuos son los colores. Es negro con amarillo o amarillo con negro. Entonces, agromícido reúne a las moscas minadoras. Amarillo con negro o negro con amarillo, es decir, puede haber una dominancia de uno de ellos. Quizá amarillo con negro
o negro con amarillo. Agromisa como género o liromisa como género. Agromisa, agromícide. Negro con amarillo o amarillo con negro. Especies sibling. Te voy a dejar ese para acá. Una familia que me ha costado encontrar es la familia Diopside. 2 o 3 familias son las únicas que tienen ojos pedicelados como esos, cuyos ojos se encuentran localizados en los extremos de unos pedicelos. Quiere decir que este insecto, esta parte central de aquí, es ciego a esta parte porque eso no lo alcanza a ver con los ojos. Los ojos alcanzan a ver de aquí hacia adelante y tal vez un poquito para acá inclinado. Entonces igual pasa con este ojo, aquí para acá, y tiene un punto ciego que es la parte central. Diopside, entonces, se reconoce por los ojos pedicelados. Se encuentran en la materia orgánica o los restos de cosecha. Diopside. Diopside. La siguiente familia es la familia Somatidae. Se suponía que no la teníamos en Guatemala nosotros, la familia Somatidae. Pero haciendo colectas en el cultivo de cacao, encontré el género Somatia en cacao en el área de la costa sur del país. Somatidae. ¿Qué característica tiene? Ahorita vamos a ver si aparece aquí la característica. Esta es en cacao en Guatemala, el género Somatia. Somatidae. Bueno, entonces vayamos a las características de eso. Una característica que tiene Somatidae es, al igual que Chloropide, es, esta parece, miren pues, Agromícide, que reúne agromisa o liriomisa, son de color negro con amarillo, sin mucha dominancia entre uno y otro. Pero aquí es completamente amarillo, estas especies todas son amarillas con manchas de color negro. Es una característica. Tiene unas características aquí como un corte en la subcosta aquí. En el ángulo humeral se llama, tiene un corte. Con un corte humeral en las alas, en el margen costal. Este cortecito que está aquí. Amarillas con manchas negras y un corte en el ala, en el margen que se llama humeral, se llama. Corte humeral. Somatidae. O sea, Psyllidae, pasemos Psyllidae no lo incluyan, Psyllidae no. Este sí, Drosophilidae sí, la mosca del vinagre o la mosca del... Las otras dos moscas que vimos anteriormente, Somatidae, se encuentran en la materia orgánica de la vegetación y no representan ningún riesgo a la agricultura, las dos familias que vimos anteriormente. Pasemos a la familia 28, que es la familia Drosophilidae. Esta sí es importante. Primero es de que cuando vimos Coleóptera yo les contaba que cuando hay un árbol con frutos como guayaba, por ejemplo, como mango, por ejemplo, y los frutos tienden a caerse, se llenan el piso o el suelo de frutos caídos. Pasan unos días esos frutos tirados en el suelo y empiezan a fermentarse. Entonces permite la atracción de los escarabajitos Nitiduli, llegan bastantes atraídos a las frutas fermentadas. Lo mismo en el caso del escarabajo que hace eso atraído a las frutas fermentadas es Drosophilidae. Es atraído a los olores de frutas con fermentaciones o sin fermentaciones. De hecho, cuando ustedes compran frutas y las tienen en su casa guardadas, estas mosquitas son atraídas por el olor de los bananos, las naranjas o todo lo que ustedes lleven de frutas a su casa. El olor los atrae, Drosophilidae. Pero además tiene la característica de que en estas se encuentran una especie que está de interés cuarentenario para el país. Drosophila suzuki. Se encuentra localizada aquí hasta la última página de USDA que leí la última vez, estaba reportada para México. Está reportada en México y Estados Unidos. La tenemos nosotros ahí.
se convierte en una plaga cuarentenaria porque afecta ya no la fruta en fermentación o descomponiéndose, sino que a frutas directamente en el campo. Entonces es una plaga que puede afectar la fruticultura en el país. Si ustedes se recuerdan en su curso de genética, si es que llevaron genética, una característica de esas mosquitas del vinagre, que así se les llama, son los ojos de color rojo. Básicamente los colores de esa drosófila se puede confundir con la somátide. Es solamente que el cuerpo de esas es anaranjado y los ojos son de color rojo. Aquí entonces por características físicas. De fruta caída, plaga de los cultivos y en genética, drosófila, la mosca del vinagre. La siguiente familia es la familia Ephidridae, conocidas como las moscas de los pantanos, o las riberas o los pantanos, Ephidridae. Algunas fotografías tengo yo de estas. Algunas de sus especies tienen las patas anteriores de tipo raptorial y son depredadoras de otros insectos. Ephidridae. Las patas anteriores son raptoriales. Son de colores negros, terrosos, porque no son negros como simúlides que son brillantes o metálicos, esos son terrosos. Son negras, moscas negras terrosas. Ephidridae. También está considerado dentro de los insectos o de los macroinvertebrados en estudios acuáticos. La larva es completamente acuática, al igual que Chironomide y al igual que Tabánide y otros que vimos como indicadores ambientales. Ephidridae. Una característica que tiene, les conté que Somatide tiene un corte en el ángulo humeral. Eso es en lo que en inglés se llaman breaks o cortes en el margen costal o en el margen del ala. El único par de alas que tiene. Ephidridae tiene dos cortes. Tiene uno aquí al ángulo humeral y uno casi al inicio de la base del ala, donde surge el ala. Tiene dos cortes el ala. Ephidridae, ahí está para que lo veamos bien cómo está aquí. Tiene un cortecito este SB y este HB. Humeral break, y ese es, no sé qué significará el SB, pero tiene dos cortes en el margen costal, porque esa es la costa. En el margen costal tiene dos ruturas, la costa tiene dos ruturas. Una familia de moscas que es importante porque, bueno, realmente se alimenta de materia orgánica. La Oxánide se encuentra en materia orgánica y puede confundirse con Drosophilidae. Puede confundirse con Drosophilidae. ¿Qué decíamos de Drosophilidae? Drosophilidae son de colores anaranjados y con los ojos rojos. Estos son ligeramente anaranjados, pero anaranjados claros. Las moscas de las playas. Saprófagos y se alimentan de materia orgánica. Son comunes entonces en suelos, en nido de pájaros, y algunas son minadores de hojas, principalmente de troncos en descomposición. Su cuerpo es de color amarillo. Y lo que señalan aquí como características son las venas estas que se dice aquí, postverticales. Ingeniero, ¿cuáles son las postverticales? Post significa que son posteriores a las que se encuentran en el triángulo ocelar. Este que está aquí es el triángulo ocelar, tiene 3 ocelos. Quiere decir que estas setas que salen de los ocelos se llaman setas ocelares. Y atrás de las setas ocelares se encuentran setas que se llaman postverticales. Después de esas verticales se encuentran post o posteriores a las verticales. Setas postverticales. Con un par de setas postverticales. Aquí están, ¿ven? Lo que podemos agregarle nosotros a estas setas postverticales, acuérdense, estas son estas que están aquí, miren. Se llama que las setas postverticales son convergentes. Aquí está, esas son las verticales, que les digo yo que están en el triángulo ocelar. Y esas son las postverticales. Convergentes porque converge una con la otra.
Si estuvieran apuntando hacia diferentes lugares, se llaman divergentes. Pero como apunta una hacia la otra, se llaman convergentes. Con dos pares de setas postverticales convergentes, de colores amarillos, con muchos pelos. Dos familias que son el que tienen el cuerpo estilizado. Estilizados que son delgadas y estrechas y de patas largas, es la familia Micropecidae. Tampoco causan ningún problema en la agricultura. Son coprófagos y se pueden encontrar en las postas del ganado. Micropecidae. El cuerpo es estilizado, significa que son delgadas y de patas muy largas. Dos familias tienen ese tipo de características. La familia Micropecidae rizófagas, coprófagas o depredadores. Este lo tomé yo en el cacao en Guatemala en el 2009. Micropecidae. Y la otra familia que también es delgada es la familia Neridae. Tienen el mismo hábito, son de patas largas y cuerpo estrecho, pero esas son un poco más reducidas en cuanto al cuerpo, pero son estilizados. Entonces, dos familias de moscas verdaderas que tienen el cuerpo estilizado, es decir, que son delgaditos, el cuerpo es estrecho y de patas muy largas, y que además se alimentan de frutas caídas o de materia orgánica en descomposición, son la familia Micropecidae y la familia Neridae. La diferencia entre Neridae y Micropecidae, aquí está, anterior. Micropecidae. Si ustedes alcanzan a ver el cuerpo de eso, de patas reducidas o patas largas con el cuerpo largo estilizado, en la familia Neridae, solo las patas son las estilizadas y el cuerpo es un poco más reducido. Eso es para ir encontrando las diferencias entre Micropecidae y la familia Neridae. Pero una característica sí que es importante, al igual que una de las familias de... ¿Cuál fue la primera familia que vimos que era Achisa, que tenía antenas prorectas? A ver si alguien lo apuntó por ahí. Es que una característica de las de Neridae son las antenas prorectas. Prorectas significa que van hacia adelante. Antenas que van hacia adelante. Es Conopide. Ah, Conopide, que tiene cuerpo de avispa. Gracias, mano. Está bien, sí pusieron atención. Conopide. Antenas prorectas. Antenas prorectas, cuerpo estilizado, pero más reducido que Micropecidae y patas estilizadas o largas. Y se encuentran entonces como carroñeras también. Pero una familia que pueden encontrar también carroñera y que también se puede encontrar en las postas del ganado es la familia la familia Sepsidae. En el excremento, o si a alguien se le ocurre, por ejemplo, va después de haberse hecho un buen almuerzo y se va al campo, es una de las moscas que llegan muy comunes a esos lugares donde la gente los visitó y deja esas minas puestas ahí cuando uno pasa con zapatos. Entonces, los sépsidos se alimentan de la materia orgánica como saprófagas o coprófagas, asociadas a las postas del ganado. Sépside, entonces se puede... ¿Y cuál es la característica de los sépsidos? Los sépsidos todos son negros. Moscas negras, jorobadas, curvadas y metálicas. Las antenas son reducidas. Ajá, ya vamos a terminar. Nos faltan 5 familias. Sepside, entonces, no tiene importancia en la agricultura, pero es común de encontrar en las postas del ganado. El otro día hice una apuesta, yo fui a hacer colectas y debido a la abundancia de estas en las postas del ganado, pasé la manga entomológica el mismo número de veces en varias postas y luego conté cuántas habían en cada posta.
y cada una de ellas las fui metiendo en bolsas diferentes de plástico y luego las fui a contar al laboratorio y conté que casi más o menos la misma cantidad de la que visita una posta recién fresca puesta por el ganado, en cerca de 400 a 500 moscas, que son las que se pueden colectar ahí asociadas a la posta del ganado, entre 400 y 500. Quiere decir que para un trabajo de indicadores ambientales en ganado necesitamos que estas moscas estén presentes en las zonas de potrero. Pero una familia, quizá una de las más importantes en la agricultura, es esa familia que tenemos ahí, Loncaidae, los Loncaeidos, fitófagos, coprófagos, nicófagos, depredadores y plagas de los cultivos. También causan agallas en gramíneas y algunas especies se alimentan de frutas. Ese es el problema. Loncaidae es frugívora, o se alimenta de frutos. Ingeniero, ¿con frutos como qué? Esta es la mosca de las pasifloras, el género Daciops. Y también se tienen especies de interés cuarentenario dentro de esa familia, Loncaidae. ¿Y cuál es la característica de esos? Es el color, negros metálicos brillantes, reducidas, con una celda C muy grande. Esa que está aquí, la celda C, sí se llama C porque está a la costa. La celda costal, la celda C, larga y ancha, con un corte únicamente, con un corte. Dice su costa break, o solo un corte. Entonces hay que seguir el margen del ala y encontrar el corte. Por aquí debe tenerlo. Acuérdense que el primero era el humeral. La celda costa o la celda C, larga y ancha. ¿Y cuáles son otras? Los colores negros brillantes metálicos. Loncaidae es una plaga importante. La mosca de las pasifloras. Ya vamos a terminar. Luego tenemos la familia Ricardidae. A esta familia se reconoce porque se recuerdan que vimos una mosca que tenía ojos peciolados. Ayúdenme, a veces se me olvidan a mí. No sé si pusieron atención o se me olvidó. A ver, ¿qué otra familia tiene los ojos peciolados? Diopside. Diopside y Ricardidae tienen los ojos peciolados. No todas las especies de esa familia tienen los ojos en las esquinas de esta base que tiene aquí en la cabeza. Esta será la cabeza y los ojos se encuentran a la punta. No todas, porque aquí tenemos una Ricardia que no tiene eso. Pero lo que sí tiene es que las patas posteriores son engrosadas. Y las alas, ahora aquí empezamos a encontrar alas infuscadas. ¿Se recuerdan que hablábamos que eran infuscados por si alguien lo tiene anotado por ahí? Las alas infuscadas significa que son coloraciones que tienen las alas. La cabeza es ancha, anaranjada, y las alas son de color negro infuscados siguiendo un patrón. Siguiendo un patrón. Che, Ajá. ¿qué dijo que cómo eran las patas posteriores? Ensanchadas, esas tienen las patas posteriores, ensanchadas. Las patas posteriores ensanchadas, la cabeza estirada o ancha y las alas infuscadas. Infuscadas significa que siguen ese patrón de coloración, siguen como que fuera una S, se me ocurre a mí que si no pongan ustedes la letra que ustedes consideren y que se recuerden. Las alas así, infuscadas, esto es un patrón infuscado, una banda, quiere decir que aquí forma una banda. Luego tenemos a la familia Tefritidae, la mosca de las frutas, Ceratitis capitata, una plaga de cuarentena vigilada en Guatemala. Pero en Tefritidae la característica es que, acuérdense de la celda costal ancha, la celda costal ancha.
Era para la mosca de las pasifloras del género Daciops loncaidae. Esta. Entonces nosotros le seguimos la pista a la subcosta. Este engrosamiento que aparece aquí, síganme la pista aquí. ¿Por qué me siguen la pista? Porque en Tefritidae, aquí está, en Tefritidae la celda costal es larga, pero la subcosta corta en un ángulo de 90 grados o casi 90 grados al margen costal, la subcosta. Por eso les dije que me ayudaran a seguir quizá la subcosta. Que hay un corte que aparece aquí, la subcosta, se va para acá y corta casi en 90 grados esta celda costal. Aquí se encuentran las moscas de las frutas. También tienen alas infuscadas siguiendo patrones determinados. Las moscas de las frutas, esta es una anastrefa, esta es Ceratitis capitata y esta es una toxotripana. La guayaba de la mosca del Mediterráneo en casi 250 frutas o más. Anastrefa, guayaba, mango, melón, durazno. Toxotripana, que es esta que tiene curvado el ovipositor. Esta es la mosca de las papayas. Anastrefa, Ceratitis capitata, las moscas de las frutas. La característica era la subcosta, larga, la celda costal larga y la subcosta que corta el margen casi 90 grados. Aquí se suavizó, en esta imagen se suavizó un poco más. Aquí está, este corte que tiene aquí, la subcosta. Corta abruptamente el margen costal. Y patrones infuscados en las alas. Y por eso es de que dice que Anastrefa tiene alas o patrones de infuscaciones, se llaman siguiendo patrones en serpentina. Ahí está, ese es para Tefritidae. La costa, la celda costal larga. Y el corte abrupto de la costa aquí al margen costal. Quizá el corte abrupto de la subcosta. La mosca. La penúltima familia que vamos a ver es la familia Otitidae. La otra sí ya la vemos. La mosca del Mediterráneo son plagas de la fruticultura del país y es una plaga bajo reglamento cuarentenario en Guatemala controlada, una plaga controlada. La familia Otitidae, esta es la mosca de las gramíneas. Antes existía la familia Otitidae, ahora está incluida en la familia Ulididae. Entonces, eso es para que lo aprendan, porque puede ser que en algún momento determinado ustedes se identifiquen como Otitidae. ¿Cuáles son esos otítidos? Esas que se encuentran en las gramíneas. Tefritidae, teníamos Otitidae y Tefritidae tienen infuscaciones en las alas. Sí, alas infuscadas también. Pero su hospedero principal son las gramíneas. Las gramíneas, la mosca de las gramíneas. Moscas con alas infuscadas, habitantes de las gramíneas. Las otras son de la materia orgánica en descomposición. Y se reportan en otros países como plagas en flores o ornamentales. A ver, ahora sí, porque si no se me olvida. En Tefritidae dijo que tenía interés cuarentenario. Sí, les explico. La mosca del Mediterráneo que nosotros tenemos en Guatemala entró en 1973 al país y está bajo reglamento cuarentenario. Es una plaga cuarentenaria. Te explico. Resulta que la mosca del Mediterráneo es capaz de entrarle al mango. Y nosotros no podemos exportar mango a otros países porque la mosca del Mediterráneo le entra al mango. Entonces, nuestra fruta está cuarentenada para ser exportada a otros países. Y se acepta que se exporta siempre y cuando tenga tratamientos cuarentenarios. Entonces, la mosca del Mediterráneo que nosotros tenemos en Guatemala es de interés para otros países a donde nosotros exportamos. A diferencia, en este caso, pues te explico, resulta que tuta absoluta, que es una polilla, está presente en los alrededores de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y nosotros no la tenemos. Quiere decir que el equivalente a la mosca del Mediterráneo para tuta absoluta es que nosotros
tenemos mosca del Mediterráneo y otros países no tienen mosca del Mediterráneo, aunque ya sea localizado en muchísimos países. Es más, Estados Unidos nos tiene cuarentenados a nosotros tomate para ser exportado a Estados Unidos por mosca del Mediterráneo. Entonces, es una mosca de interés cuarentenal. Eso es entenderlo de esa manera. A diferencia de otras especies que no están en Guatemala, nosotros sí tenemos Ceratitis capitata, la familia Tefriti. Y la penúltima familia es la familia Sphaeroceridae. Si le ponen atención, estas son moscas planas, negras, negros arenosos, pero que tienen el tarso del último par de patas ensanchado. Esa es la característica de esos Sphaeroceridae. Sphaeroceridae se encuentran en los lugares pantanosos, en los humedales. Así, se alimentan de materia orgánica en descomposición, al igual que Sepsides. La pata el tarso de la pata tercera o el tercer par de patas, los tarsos, el primer segmento tarsal de la pata posterior es ensanchado. Y a diferencia de otras moscas, este tiene 3 roturas o breaks o cortes en el margen de la costa. Ese es el margen de la costa. Tiene 3 roturas o cortes. Ya vimos que tenga 1, ya vimos que tengan 2, o vimos que tengan 3. Aquí están los 3 cortes. 1, 2 y 3. 3 roturas en Sphaeroceridae. Se alimenta de la materia orgánica o de las postas del ganado. Sphaeroceridae. Esa era la familia 39. Tampoco es importante en la agricultura, salvo que constituye una especie que ayuda a la descomposición de la materia orgánica. La última familia de esta serie que vamos a ver hoy, solo nos quedarán las caliptratas o las que tienen escamas en las alas, para verlas el lunes de la otra semana, si no hay feriado, creo que no. La familia Chloropide es la que vamos a ver a continuación. Si alguien me pregunta, miramos en Chloropide, ¿a qué otra mosca se parece? Los Chlorópides se parecen a los agromícides. De hecho, son iguales a los agromícidos, excepto que los agromícidos son negro con amarillo y son especies sibling. En el caso de Chloropide, son fitófagas de gramíneas, plagas de cereales, parasitoides, cleptoparasitoides y otros depredadores. Lo que se reconoce en eso son que ese triángulo ocelar que vieron en otras moscas es completamente un triángulo ocelar. Esa es la característica de eso, que se extiende, triángulo ocelar alargado. Aquí decía mosquitas de los ojos. Chloropide, tal y como les dije, se confunde con una mosca minadora, agromícido. Pero ¿cómo lo diferenciamos de los agromícidos? Por el triángulo ocelar. El triángulo ocelar es alargado. No queda en un solo montículo donde se encuentran los 3 ocelos, sino que el triángulo ocelar presenta una mancha que se extiende. Triángulo ocelar alargado, aquí está triángulo ocelar. El triángulo aquí está el ocelo, pero tiene una infuscación entonces en medio de ese triángulo ocelar. Chloropide, triángulo ocelar alargado. Se parece a moscas del ese Chloropide, lo encontré yo en Cacao en el 2009. $142, ¿no? A ver, contame, porque si no se me olvida. ¿Plaga de qué? Este lo encontré yo en Cacao, pero no se reporta ningún caso de clorópidos afectando los cultivos en Guatemala. No tenemos reportes de plagas en nuestro territorio. En Guatemala no la tenemos reportada como plaga. Plagas de los cereales, de gramíneas y cereales en otros países, pero en el caso de nosotros, si yo les pregunto si les pusiera este ejemplar y ustedes alcanzan, les pondría este porque se mira el triángulo ocelar.
Y les pregunto si es plaga que afecta. En Guatemala ninguno, no se reporta como plaga en ningún caso. Los Gracias. 4:53. Dejémoslo por ahí, mucha, y solo esas nos van a faltar de Sirfi, ya lo vimos, Tefriti, Agromis y Drosophilia. Solo nos faltan ver 1, 2, 3, 4, 5 familias que las vamos a dejar para el lunes de la próxima semana. Dejémoslo por ahí hoy y seguimos mañana. Feliz descanso. Nos vemos, Inge. Está bueno, muchachos, nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Adiós.